Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a entrenar con la aplicación de ajedrez del campeón mundial Magnus Carlsen. Magnus tiene una aplicación y vamos a probarla, a ver qué les parece. Bueno, la primera sesión de, del nivel más fuerte que tiene la aplicación de Magnus es sobre la estructura de peones. Y dice lo siguiente: lección basada en Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana 2012. En esta partida te mostraré lo mal que lo pasó mi oponente debido a un alfil malo y a una posición pasiva. En situaciones como estas, debes tomarte tu tiempo para crear más debilidades. Tener muchos objetivos para tu ataque es una manera efectiva de romper la defensa. Comenzamos. La posición blanca es la siguiente. Vamos a colocar en nuestro tablero las piezas. El rey blanco está en D3. Una torre blanca en B1. Un alfil blanco en E3. Y peones blancos en A4, C3, F2, G4 y H4. Repito la posición de las blancas: rey D3, torre B1, alfil E3, peones blancos en A4, C3, F2, G4 y H4. Ahora, piezas negras. Rey G7, torre E6, alfil C7, y peones negros en A5, B6, F7, G6 y H6. Verificamos posición negra: rey G7, torre E6, alfil C7, peones negros en A5, B6, F7, G6 y H6. Repito nuevamente: rey G7, torre E6, alfil C7, peones negros en A5, B6, F7, G6 y H6. Así está la exposición de esta partida. Y dice lo siguiente: esta es una posición que tuve contra Fabiano Caruana en el 2012. Juego con las piezas blancas y es mi turno. Tengo ventaja. ¿Por qué crees que es así? Y da dos opciones. Las blancas tienen menos islas de peones. Las blancas tienen piezas más activas. Perdón. ¿Cuál de esas dos opciones crees que sea la correcta? Yo voy a elegir, a ver, las blancas tienen piezas más activas. Porque, bueno, tiene el rey más activo, el alfil está atacando y la torre de B1 está más activa. Vamos a... Y dice, correcto. Si solo nos fijamos en la estructura de peones, se podría argumentar que las negras tienen mejor posición. Tienen dos islas de peones, 3 puntos suspensivos. Mientras que yo tengo 3. Es decir, Magnus tiene 3, ¿no? Con muchas islas de peones normalmente hay muchas debilidades potenciales, ya que los peones no pueden protegerse entre ellos. Sin embargo, en el ajedrez hay más factores que deciden quién está mejor.
Todas las piezas de las blancas están más activas que las de las negras. El alfil blanco está atacando a peones negros, mientras que el de las negras solo está defendiendo. Y señala a B6 y a H6, es decir, que el alfil está amenazando a B6 y a H6. Lo mismo se puede decir de la torre negra. Está defendiendo mientras que la mía está atacando. Podrías argumentar que la torre negra está activa, ya que está amenazando el alfil blanco. Pero esto no es tan relevante porque el alfil está bien protegido por el peón blanco de F2. También puede moverse cuando quiera. Incluso el rey blanco está mejor que el negro. Está situado cerca del centro, por lo que se puede utilizar en operaciones activas. Mi posición sería más fácil de jugar sin torres en el tablero. Sin ellas, mi rey sencillamente se uniría al ataque, mientras que ahora no tengo libertad para hacer lo que quiera. Desfilar con el rey por el tablero permitiría contra amenazas de la torre negra. Y señala que el rey blanco puede ir a B5. Pero señala que la torre negra puede ir a E4. Un objetivo obvio para el ataque es el peón de B6. Pero por ahora está suficientemente protegido. Si pudiésemos conseguir otro objetivo más, las negras tendrían dificultades para defender ambos. ¿Cuál debería ser nuestro segundo objetivo? Y marca tres opciones. El peón de H6, el peón de F7, el peón de A5. Vamos a ver cuál vamos a elegir. Bueno, lo dijo al principio, ¿no? El alfil está atacando a B6 y a H6. Entonces vamos a elegir el peón de H6. Correcto. El peón negro de la columna H ya está atacado por el alfil blanco. En la siguiente fase, intento fijar esta debilidad para que sea vulnerable durante toda la partida. Quizás la pueda atacar con mi torre algún día. Mueve. ¿Qué movimiento crees que realicé? Vamos a jugar entonces torre B5. Correcto. Aquí mi torre está incluso más activa. También hay un plan más profundo que voy a implementar enseguida en mis próximos movimientos. Las negras juegan alfil D8. Las negras mejoran su alfil, que ahora apunta a mi peón de H. ¿Qué crees que jugué? Yo creo que jugó H5. Vamos a mover H5 a ver. H5. Y dice, correcto. Ahora el peón de la columna H queda fijado. Y sin importar la respuesta de las negras, quedará expuesto durante mucho tiempo. Como las negras también están preocupadas que la torre blanca siga avanzando, decidieron evitarlo dando un jaque. Echemos un vistazo rápido a una alternativa. Esto es solo análisis. Lo que voy a empezar a decir ahora. G5 de las negras. G5. Con este movimiento, las negras colocan otro peón en el mismo color que su propio alfil. Los peones serán un objetivo para el alfil blanco. Y están entorpeciendo el alfil negro. Podemos afirmar con seguridad que es un alfil malo con unos peones igual de malos. Entonces, en lugar de G5, regresa a la posición donde tenemos el peón en G6 y es el turno de las negras.
el movimiento del peón de G5 solo fue un análisis. Entonces tenemos el peón en G6. Y dice, de vuelta a la partida, las negras dan jaque. Es decir, juegan torre D6 jaque en lugar de G5. Y hace una pregunta aquí. ¿Hacia dónde dirigimos el rey? Arriba, abajo. Arriba, obviamente, ¿no? Vamos a darle donde dice arriba. Arriba y dice rey C4. Correcto. Las blancas han movido rey C4 contra torre D6 jaque. En los finales se debe usar el rey de manera activa. Esto quiere decir que normalmente deberás avanzar si tienes esa posibilidad. Es muy improbable que te den mate, así que sé valiente. Ahora las negras jugaron torre C6 jaque. Y dice, una vez más tenemos la opción arriba o abajo. Bueno, hay que ser valiente, ¿no? Arriba. Rey D5. Y dice, correcto, de nuevo elegí el movimiento más activo. Es seguro si las negras toman el peón de C6, de C3 y pone dos opciones. Sí, es gratis. De ninguna manera, no lo toques. De ninguna manera no lo toques. Creo que la respuesta correcta. Porque si no, las blancas juegan alfil de 4 jaque. Vamos a ver. Y dice, correcto. Tomar el peón habría sido un grave error. Ya que aplicaría una horquilla sobre el rey y la torre. Entonces, ante rey D5, la última jugada de las blancas, las negras juegan torre E6. Caruana continuó con su sólida defensa y es difícil romperla. Aunque ya he fijado dos debilidades, necesito un plan para aumentar la presión. Dice, mueve. Si avanzo el peón sobre el tablero, le daré todavía más cosas por las que preocuparse. Es decir, señala el peón de F. Sin embargo, en primer lugar tengo que hacer algo con el alfil de E3 para no perderlo. ¿Qué crees que jugué? Yo creo que jugó alfil D4 jaque, ¿no? Vamos a ver. Alfil D4 jaque. Y dice, correcto. Jaque. Las negras decidieron retroceder el rey, ya que bloquear con el alfil habría dejado al peón de la columna B sin suficiente protección. Entonces las negras ante el jaque juegan rey F8. Y dice, ¿ahora qué? Bueno, ahora F4. F4, correcto. La posición de las negras se va estrechando cada vez más. Las negras jugaron alfil C7 en respuesta a F4 de las blancas. Y dice Magnus, ¿qué crees que jugué? Bueno, F5, vamos, ante alfil C7, creo que las blancas jugaron F5. Y dice, correcto, la torre negra está comenzando a quedarse sin casilla. Tiene que seguir protegiendo el peón de la columna B. Torre D6 jaque, responden las piezas negras. Y dice, esta vez no puedes avanzar, pero todavía tienes que elegir un lado. ¿Hacia dónde fui? Yo creo que jugó rey E4 a la derecha. Y dice, correcto. Es decir, ante torre D6 jaque, las blancas juegan rey E4. Ahora la acción se encuentra en el flanco de rey. Y por eso quiero el rey en ese lado del tablero. Las negras jugaron torre C6 en respuesta de rey E4. Y dice Magnus, está bien, hemos hecho progreso, pero ahora es el momento de encontrar algo brillante. Decidí mejorar mi torre. Torre B1.
y señala con una flecha a la casilla H1 y al peón de H6. A veces retroceder puede ser un paso adelante. Tengo algunas preguntas que supondrán un desafío para el peón negro de la columna H. Rey E8 de las negras. Y dice, no es fácil para las negras decidir dónde tener el rey. Probablemente hace falta en ambos lados del tablero. Decidí abrir la partida para conseguir acceso al objetivo que hemos creado más recientemente. Y por eso juega H por G6. Y dice, las negras tienen que capturar a su vez. Las blancas jugaron H por G6, recuerden. Y las negras F por G6. Y dice, ¿ahora qué? Vamos a jugar la torre de B1 a H1. Y dice, correcto. Ahora... No, dice, hola peón de la columna H, he venido por ti. La última jugada de las blancas fue torre H1, atacando directamente al peón de H6. Vamos a ver cómo continúa. Y las negras juegan rey F7. ¿Qué es esto? ¿Puedo comerme el peón de H? Y le vamos a... Y aparece dos opciones. Cómetelo. No, es una trampa. Es una trampa, efectivamente. Y dice, correcto. Caruana es un tipo con muchos trucos. Comerme el peón habría sido un grave error. Veamos por qué. Y esto es solo análisis. Si torre por H6, G por F5 jaque, y la torre de C6 atacaría hacia la torre blanca de H. Entonces volvemos. No comemos ese peón porque es una trampa, obviamente. Y dice, de acuerdo, el peón de la columna H es un intocable. Debemos hacer otra cosa. ¿Alguna idea? Rey D5. Y dice, correcto. El problema con la línea anterior era que las negras capturaban el peón blanco dando un jaque. Por esa razón moví mi rey a otra casilla. Por cierto, la torre de las negras está casi atrapada. Ahora, torre D6 jaque jugaron las negras. Y pregunta, ¿qué crees que jugué? Yo creo que jugó rey C4. Vamos a ver. Y dice, correcto. Si las negras siguen dando jaque, mi rey encontrará una casilla buena y activa, es decir, la casilla de B5. Ahora estoy preparado para tomar el peón negro de la columna H. Y las negras deben hacer algo al respecto. Las negras juegan G por F5. Y las blancas G por F5. Y dice, ahora la torre negra está defendiendo el peón. Pero voy a bloquearla avanzando mi peón. Vamos a ver. Recuerden, las negras jugaron G por F5 y las blancas G por F5. Y ahora las negras juegan alfil D8. Alfil D8. Y dice Magno, él continúa con su obstinada defensa. Pero ahora tengo algo ingenioso, ¿lo ves? Yo creo que es F6. Vamos a ver. Dice, correcto. De esta manera renuevo la amenaza sobre el peón. Si las negras lo defienden con el rey, mi torre alcanzará rápidamente un lugar privilegiado. En vez de ello, las negras decidieron tomar el peón.
alfil por F6. Y dice, ¿ves la idea que había detrás de mi último movimiento? Sí, su idea era ahora capturar el peón de H. Vamos a ver, vamos a hacer torre por H6. Y dice, correcto. El alfil negro se encuentra clavado. Si no hace nada respecto a esto, como por ejemplo mover el rey, intercambiaré tanto las torres como los alfiles y después seguiré comiéndome sus peones en el flanco de dama con el rey. Y ante torre por Héctor 6, las negras responden alfil E7. Y dice, ¿qué juegas? Bueno, él nos había dicho al principio el plan, ¿no? Cambiar torre y ubicar el rey en B5. Entonces por eso torre por torre. Torre por D6. Y dice, recuerda lo que hablamos al principio de la lección. El intercambio de las torres me facilita mucho las cosas, ya que mi rey podrá hacer lo que quiera. Las negras responden alfil por D6. Y dice, antes de tomar su peón decidí mejorar primero mi rey. Después de todo, sus peones están perdidos de todas maneras. Rey B5. Y dice, me detendré en este punto. Para resumir lo que vino después. Gané sus dos peones y después comencé a desfilar con los míos. Sin embargo, es un poco más difícil de lo que parece, pero eso lo veremos en otra lección. Finalizada la lección. Un saludo a todos, adiós.